Vamos a hablar de donación de gametos, vamos a hablar del rol del matrón-matrona en medicina reproductiva y juntos vamos a llegar a felices conclusiones. Esta diapositiva habla de la realidad de la fecundidad en nuestro país y en el mundo. A nivel global, estamos viviendo la tasa global de fecundidad más baja en toda su historia. Este gráfico nos muestra el comportamiento de los picos de la reproducción entre los años 80 al año 2020, en colores súper estratificados, en azul, que la pic de la reproducción o la tasa más alta de fecundidad de los últimos 60 años era entre los 20 y 24 años. Las mujeres estaban preocupadas de reproducirse, de tener hijos, de formar familia, principalmente en ese segmento de edad. Si nos remontamos al año 2000, en el color rojo, observamos que empieza a postergarse este tema de la fertilidad o la búsqueda de hijos y hay que encontrar las causas de los por qué, pero principalmente se concentra entre los 25 y 29 años. Ya desde el año 2020 estamos hablando de que entre los 30 y 34 años es el momento en que las mujeres eligen o determinan que es el momento para poder ser madres o buscar aumentar familia. La tasa global de fecundidad básicamente es el promedio de hijos que una mujer tiene en edad fértil. Aquí es importante un segundo concepto con respecto a estadística, que tiene que ver con la tasa natural de reemplazo. Si nosotros estamos viendo que existe una postergación de la búsqueda de un embarazo, ¿significa también que hay menos hijos naciendo, menos niños naciendo? Efectivamente, el nivel de fecundidad en una población o la tasa natural de reemplazo es el número de hijos que debiese tener una mujer en edad fértil para mantener estable el recambio poblacional de un país. En nuestro país, en donde bordeamos los 19 millones de habitantes, deberían las mujeres tener 2,1 hijos en promedio. En este momento estamos teniendo 1,16 hijos en promedio. Lo que acabo de mostrar habla de las tasas específicas de fecundidad. ¿Cuáles son los temas que conlleva la postergación de la maternidad? Primero, entender que la postergación es una de las transformaciones sociales más importantes de nuestro siglo. Hace 40 años atrás, la preocupación de los estándares altos de salud eran evitar el embarazo adolescente, tener una anticoncepción responsable, postergar un poco los nacimientos no tan precozmente, evitar las enfermedades de transmisión sexual y en ese contexto la anticoncepción moderna es uno de los hitos más importantes para hacer que las mujeres controlen o regulen el tema de la fecundidad, porque ahora tenemos muchísimo más acceso, muchísima más variabilidad, muchísimo más oportunidad de elegir. Con esto mismo, el aumento de las mujeres en el campo laboral con mayor acceso a la educación universitaria, retraso en la formación de pareja y aumento de los costos de la vida, también se contraponen con esta dicotomía de tener hijos, postergar la maternidad, aumentar la carga o el crecimiento demográfico en mi país, o en verdad responsabilizarme socialmente de la estructura familiar a la que yo voy a aportar. Hay una socióloga que pone un punto muy importante con respecto a esta transformación de la maternidad, de la decisión de las mujeres de ser madres o no. Y habla de una infertilidad estructural. Habla básicamente que las mujeres somos más conscientes de la inequidad que existe en este minuto para con la maternidad. Las inequidades existentes en el ámbito laboral también se extrapolan al ámbito de oportunidades, a los cuidados y a toda la carga que conlleva el tomar la decisión de tener un hijo en estos tiempos. La vida está más cara. El envejecimiento de la población es la consecuencia de la postergación de la maternidad. Si ustedes se dan cuenta, cada vez tenemos usuarias mayores intentando tener hijos. Al mismo tiempo, nacen menos hijos. Esta díada
conlleva un envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población afecta directamente al mercado laboral y obviamente al desarrollo económico. Si tenemos menos trabajadores jóvenes disponibles, tenemos un crecimiento económico negativo, tenemos una recaudación fiscal mucho menor y por lo tanto tenemos una mayor carga para el Estado. Tenemos más adultos mayores a quienes proveer salud y estabilidad, calidad de vida. ¿Qué opinan los jóvenes? En este gráfico de la Encuesta Nacional de la Juventud realizada en el año 2015, en azul aparecen la población joven y en rojo los adultos. Para la gente joven, para los jóvenes, alrededor de 9.393 encuestados. El 26% considera que tener un trabajo o profesión que le guste tiene una relevancia importante en su vida, casi en la misma proporción que construir una buena familia o relación de pareja. Desarrollarse como persona también tiene un alto porcentaje de interés entre los jóvenes. El resto de los ítems, como lograr buenos ingresos económicos, tener buena salud, tener buenos amigos, se mantiene en una proporción muchísimo menor. En el caso de los adultos, tener un trabajo o profesión que les guste nunca ha sido más importante que construir una buena familia o relación de pareja, 42,7%. Esto habla del comportamiento, por lo tanto, de una invitación o un ajuste a que la sociedad observemos estas respuestas y condicionemos nuestra manera de visualizar la reproducción también. ¿Cuál es la realidad y actualidad y desafíos para la matronería? Que están disminuyendo tremendamente las tasas de natalidad a nivel global. Están aumentando el número de embarazos de gestantes tardías. Se posterga la maternidad, envejece la población y existe absoluto desconocimiento de las técnicas de reproducción en Chile. No solamente de cuáles son, ni siquiera solo eso, también de cómo acceder a ellas. En la universidad nos forman desde múltiples aspectos de la educación para que conozcamos los gametos. Bien, aquí tenemos un ovocito maduro y un espermatozoide. Como ustedes bien saben, tienen características fisiológicas diferentes. El ovocito es una célula más grande, redonda, mide entre 130 y 150 micras, tiene como función principal en estado de madurez el permitir que la zona pelúcida se vea introducida por el espermatozoide y logre una fecundación exitosa. Las partes, ustedes las pueden distinguir ahí, como zona pelúcida, corpusco polar, citoplasma bastante homogéneo. El espermatozoide, asimismo, tiene una cabeza en cuyo interior está el material genético, una zona de anclaje y un flagelo. Pero en la universidad poco o nada se habla de la importancia de la calidad de estos gametos. Cosas importantes que yo quiero establecer. Las mujeres nacen con una reserva ovárica que se agotará entre los 38 y 45 años en promedio. Los espermios ven afectada su calidad a mayor edad del varón. Las células envejecen, por lo tanto su fertilidad es finita. Los hábitos poco saludables, como el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidad, afectan directamente a la calidad de los gametos. Esos son conceptos claves que tengo que tratar de incorporar en ustedes para que lo extrapolen a su desempeño laboral, independiente del área en que se desarrollen. ¿Cuáles son las consecuencias de la edad materna avanzada? Básicamente, reducción del número de folículos, reducción de la sensibilidad de estos folículos a la hormona FSH, mayor riesgo de malformaciones congénitas, mayor riesgo de alteraciones genéticas en los ovocitos, mayor riesgo epigenéticos en aquellos ovocitos por errores en metilación del ADN.
A partir de ahora ya entendemos que la sociedad cambió. Entendemos que somos estudiantes rumbo a carreras profesionales de matronería, por lo tanto vamos a ser asesores en todas las etapas de la vida reproductiva, sexual y reproductiva de esta pareja. Pero nos encontramos con un mundo que ni siquiera nosotros sabemos cómo abordar. Este mundo es la infertilidad, como bien grafica esta imagen. La infertilidad no es una condición, no es mala suerte, es una enfermedad. Según la OMS, es una enfermedad del sistema reproductivo femenino y masculino que consiste en la imposibilidad de lograr un embarazo de manera natural tras 12 meses o más de exposición a relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. La infertilidad puede ser primaria, es decir, una mujer jamás ha gestado o parido. Secundaria, una mujer que sí ha gestado o parido, pero no ha vuelto a conseguir un embarazo o no ha logrado llegar a un embarazo de término. Es de alta prevalencia. La infertilidad afecta a 1 de cada 6 adultos en edad reproductiva. Según la OMS, alrededor de 8 millones de personas en el mundo padecen de infertilidad. La fertilidad disminuye con la edad. Ese es un concepto que quiero dejar anclado en ustedes. Una mujer de 35 años tiene un 45% de probabilidad de tener un hijo sano, frente a una mujer de 25 años que bordea el 65%. A mayor edad aumenta la tasa de aborto espontáneo. Eso es lógico, por las consecuencias que habíamos conversado 2 diapositivas anteriormente. La calidad de los gametos no es la misma. La tasa de aborto espontáneo en la población general es de un 15%, frente a una mujer mayor de 40%, en donde se dispara a 40% o más. ¿Es importante la consejería en salud? Por supuesto, pero una consejería con educación. Causas de infertilidad. Aquí se derriban varios mitos. Las causas femeninas, ováricas, tubáricas, ya las vamos a conversar, son de alrededor de un 35%. Las causas masculinas, enfermedades, anatomía, hábitos, son alrededor de un 30%. Causa mixta, ambos integrantes de la pareja, un 25%, no es despreciable. Y el dolor de cabeza, para los que trabajamos en medicina reproductiva, la infertilidad de causa desconocida. La medicina no lo ha descubierto todo. Hay parejas que no tenemos diagnóstico y sin embargo seguimos intentando con distintas técnicas, ampliando la complejidad, buscando razones. No siempre llegamos a éxito. ¿Cuándo derivar a nuestras usuarias? Clave para los que trabajan en cualquier ámbito de la salud reproductiva de las personas, tanto en atención primaria como secundaria o terciaria, tanto en ámbito privado como público. Toda mujer que llegue a su consulta, a su consultorio, a un control, que tenga menos de 35 años, lleve 1 año de exposición a embarazo sin métodos anticonceptivos y teniendo relaciones sexuales activas. Si esa mujer no ha logrado el embarazo, es importante derivarla. Asimismo, si esta mujer menor de 35 años tiene un diagnóstico de infertilidad, ya sea por un síndrome de Turner, por alguna operación invasiva que haya amputado algún ovario, por alguna infección, ya vamos a conversar en detalle de eso, es decir, conoce su diagnóstico de fertilidad, tiene menos de 35 años, debe ser derivada. Las mujeres mayores de 35 años no pueden esperar 1 año. Cuando a los 6 meses de exposición a embarazo sin método anticonceptivo y relaciones sexuales no logra embarazo, debe ser derivada. Secuencia de la derivación según nivel de atención. En la atención pública, ustedes van a recibir pacientes en controles de prevención, ginecológicos, toma de PAP, planificación familiar en general. Acuérdense la diapositiva anterior. Clasifiquen inmediatamente a la mujer entre antes de 35, después de 35. Conversen con esa mujer, aborden cuáles son sus intenciones de
hacer crecer la familia, de ser madre, padre. Pregúntenle si tiene actividad sexual, con qué frecuencia, tiene pareja, no la tiene, en fin. Lo importante de esta diapositiva para mí es que independiente del nivel hospitalario, centros médicos, atención primaria, donde ustedes trabajen, sean capaces de entender que la reproducción sí está en sus manos desde la educación, desde el conocimiento del estudio básico de la fertilidad. En ginecobstetricia nosotros contamos en todos los niveles con las guías para el estudio y tratamiento del manejo de la pareja infértil. Este algoritmo nos habla de la evaluación de la pareja. Yo lo encontré un poco complejo, por lo tanto lo simplifiqué en esta diapositiva. ¿Cuál es el estudio básico de la fertilidad? ¿Qué es lo mínimo que yo puedo preguntar, conversar, solicitar a una pareja que se presenta en mi consulta y me manifiesta que lleva 1 o 2 años sin métodos anticonceptivos y no ha logrado embarazo? En primer lugar, una buena anamnesis. Soy una convencida de que la mejor información siempre la vamos a recabar de las personas que están frente a nosotros. Hablemos de la historia clínica, hablemos de la historia reproductiva, de enfermedades, de cuántos años buscan el embarazo y no lo han logrado. Hablemos de la frecuencia coital. Tal vez esta pareja no tiene encuentros muy frecuentes y esa es una causa del por qué el espermio y el ovocito no se encuentran a tiempo. Hay que preguntar sobre cirugías, independiente de si son ginecológicas, urológicas o no. Tratamientos médicos, hábitos, etc. Examen físico general y genital, básico en una consulta de este tipo. Y aquí vamos a abordar específicamente el estudio de la mujer en 3 puntos: reserva ovárica, factor tubario y cavidad uterina. Y en la evaluación del factor masculino, principalmente el espermiograma. Ya voy a explicarles cómo profundizar en este examen. Y, por supuesto, solicitar a los usuarios exámenes generales y serológicos. Las enfermedades metabólicas, las enfermedades endocrinas, también pueden influir negativamente en la consecución de un embarazo. ¿Quiénes requieren asistencia médica para la reproducción? Básicamente, como lo hemos repetido varias veces, personas con más de 6 meses sin anticoncepción y no han logrado embarazar. Mujeres con factor tubario, una mujer con salpingo-ligadura o una mujer con una enfermedad que se llama hidrosalpinx. Mujeres con endometriosis, diagnóstico realizado. Hombres con alteraciones conocidas del espermiograma, ya sea azoospermia obstructiva, una vasectomía, etc. Mujeres con alteraciones de la ovulación y parejas con infertilidad sin causa aparente. Concepto clave. La hormona antimülleriana es una glicoproteína, como ahí dice, producida por las células de Sertoli. Tal vez ustedes ya habían escuchado de ella. Esta hormona antimülleriana está presente en la granulosa del ovocito. ¿Por qué es tan importante? Porque desde hace 15 años la hormona antimülleriana es el marcador más utilizado para medir la reserva ovárica. No necesita ser medido plasmáticamente en una etapa específica del ciclo, sino que puede medirse en cualquier momento. Condición número 1, no estar tomando anticonceptivos. Los niveles de esta hormona van variando, son sumamente específicos. Si yo midiese la hormona antimülleriana en una mujer promedio 25 años, encontraríamos un nivel absolutamente normal superior a los 3 nanogramos por ml, como aquí indica el gráfico. Pero si yo mido esta hormona en una mujer de 35 años o más, voy a ver un inclinado descenso en esta hormona en valores que se acercan incluso a 0. Por eso, el marcador más importante y una hormona que ustedes tienen que incorporar en una mujer usuaria que no tenga hijos, no tenga planificado tenerlos, hacer esta evaluación objetiva de esta hormona tan sencilla y que desde hace un par de meses está codificada por FONASA y bajó inmensamente sus costos, bordea los 20.000 o algo de costo. ¿Por qué podríamos encontrar entonces mujeres con baja reserva ovárica, sobre todo si son jóvenes? En primer lugar, por endometriosis,
Por insuficiencia ovárica prematura, la mujer no sabe, no se ha dado cuenta de que sus ciclos ya no son regulares, no son en la misma cantidad. Pacientes con tratamientos oncológicos claramente afectan la reserva ovárica de manera directa. Una cirugía ovárica, una paciente que postergue después de los 35 años se va a encontrar con una reserva ovárica bastante disminuida. Cuando uno tiene una reserva ovárica normal, se ve como la primera imagen. Esta ecografía muestra múltiples folículos antrales en crecimiento. La visión del lado derecho habla de un ovario con mínimos folículos en expresión. Aquí hablamos de baja reserva ovárica. Cuando hablamos de la segunda etapa del estudio, hablábamos de las trompas. Tenemos dos exámenes principales que nosotros utilizamos para saber si hay permeabilidad o no. ¿Por qué es tan importante la permeabilidad? Porque si las trompas están tapadas, claramente ahí encontramos el por qué esta pareja no ha podido embarazarse. El examen clásico era la histerosalpingografía. Muchos de ustedes lo pueden haber escuchado, tal vez sus madres en algún momento se lo hicieron. Es un examen bastante antiguo, mínimamente invasivo, pero doloroso, en donde a través de la insuflación de un medio de contraste por el orificio cervical externo, interno, se llena de medio contraste la cavidad uterina y se ve a través de un equipo de rayos el recorrido tortuoso o no, obstruido o no, permeable o no de las trompas de falopio. Con el desarrollo de la tecnología y pensando siempre en la mejora continua, se desarrolla hace 5 años aproximadamente una tecnología bastante más sofisticada, de menor costo, de corta duración y también mínimamente invasiva, que se llama HIFOCI. ¿Cuál es la gracia del HIFOCI? Que no necesita radiación. No se han reportado efectos secundarios hasta el momento y tiene una excelente calidad de imagen. Si ustedes me permiten, el HIFOCI es una técnica que está presente en la mayoría de los centros de reproducción de Chile y del mundo, así lo diría yo. ¿Cuáles son las causas principales de obstrucción tubaria? Hidrosalpinx por ETS, por proceso inflamatorio pelviano, una salpingitis por clamidia o neisseria, endometriosis, salpingoligaduras, pacientes que ligaron sus trompas por no deseo de embarazo, salpingectomía por embarazo ectópico, tumores ováricos o hidrosalpinx, incluso cáncer, adherencias, tejido cicatrizal y consecuencias de cirugía no electiva. Esas son las causas principales de trompas obstruidas. ¿Cómo se estudia la cavidad endometrial? Ya hablamos de ovario, ya hablamos de trompa, hablemos del endometrio. A través de un examen súper sencillo, que es la ecografía transvaginal. Un procedimiento para observar a través de un transductor un órgano que es el ovario, que es tridimensional, pero se observa bidimensional a través de esta ecografía. Se crea una imagen en pantalla que nos da luces de cómo se ve en ese minuto el grosor, la homogeneidad, si aparecen algún tipo de estructuras que no debiesen estar en el endometrio, bien, porque podrían interferir en la implantación de un embrión. Por eso es tan trascendente este estudio de la cavidad. Necesito que no solamente tengamos huevos de buena calidad, trompas permeables, sino que un nido propicio para que un embrión pueda implantarse y desarrollarse posteriormente. Si en la ecografía transvaginal tenemos alguna observación de alguna imagen que nos merezca duda y que queramos abordar de forma más profunda, se avanza en complejidad a la histeroscopía. Un procedimiento médico, endoscópico, ambulatorio, mínimamente invasivo para evaluar el cuello, útero y ostium tubario principalmente. Aquí aparece el instrumento llamado resectoscopio que tiene una óptica, una cámara y una fuente de luz. Para distender el útero se distiende con una solución salina o con la insuflación de CO2. En esta diapositiva aparecen las imágenes de una histeroscopía. Así se ven. Un útero normal,
la aparición de un pólipo, sinequias uterinas, en fin. La histeroscopía puede ser diagnóstica o quirúrgica. Y aquí está el listado de los por qué. Cuando queremos hacer una histeroscopía diagnóstica es porque estamos haciendo un estudio, buscando estudio de fertilidad, buscando causas de no implantación. También cuando tenemos hipermenorrea o metrorragias posmenopáusicas. Cuando hemos tenido pacientes con aborto a repetición, cuando tenemos pacientes con síndrome de ovario poliquístico, miomatosis o endometriomas. Quirúrgicas es cuando tenemos que reparar la cavidad, sacar un pólipo endometrial, sacar un mioma submucoso, hacer una adhesiolisis uterina cuando tenemos malformaciones congénitas, como el útero septado o tabicado. Cuando ya tenemos completo el estudio ovárico, el estudio tubárico, el estudio endometrial, nos vamos al estudio espermático, no menos importante. El examen clave es el espermiograma. El espermiograma es un examen sencillo en donde un varón en una sala acondicionada emite una muestra espermática mediante masturbación, se deposita en un frasco y se observa bajo un microscopio por un tecnólogo médico altamente capacitado las características físicas, biológicas y bioquímicas de este eyaculado. Hay tres pilares fundamentales que quiero que incorporen en el conocimiento que van a adquirir este día. El espermio en sí se evalúa a través de la morfología, pero solo para que lo sepan, solo el 4% de los espermios del eyaculado masculino son normales. Solo el 4%. En cuanto a la motilidad, que un espermatozoide se mueva no es suficiente. Necesito que sea un buen nadador. Por lo tanto, el aspecto clínico más importante o físico en el espermiograma es la motilidad progresiva, su capacidad de nadar. Siempre evaluamos en distintas gamas de buenos nadadores a estos espermios. Pero si el espermio tiene al menos un 32% de potencial de motilidad progresiva, consideramos que está normal. Con respecto a la concentración, sabemos que hay millones de espermios en el eyaculado. Nosotros evaluamos a través de millones de espermios por ml. La concentración normal debe ser mayor a 15 millones por ml. La morfología, la motilidad y la concentración son los aspectos básicos. Pero si encontramos un espermiograma normal, tenemos una mujer sana y joven y un endometrio normal y unas trompas permeables, ¿por qué hay abortos a repetición? Cuando un espermiograma sale normal o mínimamente alterado y no hay embarazo, aumentamos la complejidad pidiendo un examen que se llama fragmentación del ADN. El espermio se puede ver bien, pero puede tener su ADN espermático fragmentado. Mientras más fragmentado el ADN, el espermio pierde el potencial fecundante. Se dan cuenta que existe una relevancia extraordinaria entre hacer un estudio espermático en un lugar que cuente con todas las herramientas de análisis para llegar a un buen diagnóstico. Las causas principales de la alteración espermática son infecciones genitourinarias, hábitos de vida no saludable, principalmente el tabaquismo, fallos en la maduración espermática, algunos medicamentos, edad paterna avanzada, quimioterapias, etc. Cuando tenemos completo el estudio básico de la pareja infértil, podemos recién optar a ofrecer, a conversar, a asesorar sobre los tipos de tratamientos de reproducción asistida. Existen tratamientos de baja complejidad y existen tratamientos de alta complejidad. Según el diagnóstico, es la orientación hacia el tipo de tratamiento que yo le voy a dar a esta pareja que consulta con nosotros. En baja complejidad tenemos el coito programado, la inducción de la ovulación, la inseminación intrauterina, que puede ser con espermios propios, es decir, de la pareja, o con espermios donados. En contraposición a la alta complejidad,
en donde hablamos de tratamientos más prolongados en el tiempo, más complejizados. Hablamos de fertilización in vitro con óvulos propios. Hablamos de fertilización in vitro con huevos donados. Hablamos de preservación de la fertilidad, embriodonación y gestación subrogada, que por lo demás no está permitida en Chile. Tratamientos de baja complejidad. Son técnicas de reproducción asistida en donde la fecundación ocurre dentro del cuerpo de la mujer. Son menos invasivos y es la primera opción para parejas jóvenes con problemas de fertilidad. Las trompas deben estar permeables. El útero debe ser una cavidad sana. Los espermios deben tener una buena concentración y una buena motilidad. ¿Qué hacemos en la consulta? Coito dirigido. Seguimos durante todo el ciclo ovárico el crecimiento de aquel folículo dominante. Cuando ocurra la ovulación, insistimos o inducimos a que las parejas tengan relaciones sexuales y hacemos un control posterior con exámenes de beta-HCG para ver si se produjo o no el embarazo. El coito dirigido programado es el primer paso. Se puede realizar durante una serie de meses, pero siempre atendiendo a la edad del paciente y al tiempo de infertilidad que lleva esta pareja. En baja complejidad, si el coito dirigido no ha funcionado, pasamos a un gradito más de seguimiento. Inseminación intrauterina o asistida, inseminación asistida. Consiste en hacer el mismo seguimiento folicular de 1 o 2 folículos en crecimiento, de manera espontánea o mínimamente apoyado con hormonas. Mínimamente apoyado porque son concentraciones muy bajas. No podemos hacer que la paciente ovule más de 2 folículos. No podemos causarle un embarazo múltiple. A diferencia del coito programado, nosotros hacemos una selección de los mejores espermios, porque puede ser que no sean buenos nadadores. Hacemos una emisión espermática, centrifugación de los espermatozoides y el día de la ovulación se introducen por el canal cervical para que los mejores nadadores logren encontrarse con el ovocito ganador y se logre la fecundación. La inseminación intrauterina tiene solo un 20% de tasa de embarazo. Es decir, de 10 parejas que hagan un tratamiento de baja complejidad, solo 2 se van a embarazar. Esa es la realidad de los tratamientos asistidos. Recuerden, las parejas que llegan a tratamientos de fertilidad llegan porque no han podido ser padres juntos. Es decir, vienen con una enfermedad llamada infertilidad. Cuando una pareja cumple un ciclo de 3 inseminaciones intrauterinas como máximo, debe pasar a fertilización in vitro. En esta diapositiva, donde voy a hablar de las técnicas de reproducción de alta complejidad, voy a tocar además la fertilización in vitro con huevos propios, el método ROPA, que ya lo voy a describir, la ovodonación, el estudio genético preimplantacional y voy a hablar sobre la criopreservación de gametos. La fertilización in vitro explota durante el año 78 cuando nace la primera niña gestada por fertilización in vitro, que es esta señorita, esa guaguita que está ahí, que se llama Louise Joy Brown. Luego de 172 transferencias fallidas en pacientes previos, el doctor Robert Edwards, inglés, logra este hito solo comparable con, no sé, el descubrimiento de la penicilina. Así de extraordinario fue para la reproducción el lograr un embarazo, una fecundación fuera del útero materno. Al doctor Edwards esto le valió el premio Nobel de Medicina en el año 2007. Aquí quiero resumir lo que significa fertilización in vitro. Socialmente la gente cree que es
tomar un huevo, tomar un esperma, inyectarlo y ya está. Pero previo a eso hay un proceso exhaustivo de administración de hormonas, principalmente gonadotrofinas, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante. ¿Para qué? Porque queremos hacer crecer más de un huevo. Todos los meses, cíclicamente, las mujeres expresan, liberan, reclutan más de un huevo. Se expresan múltiples folículos antrales, que hace un rato conversábamos, en la medida de que pasa el tiempo, van disminuyendo. Hacerse un tratamiento in vitro es diferente si se hace a tiempo que si no se llega a tiempo. Durante 10 a 12 días, las mujeres reciben cargas hormonales de estos fármacos llamados hormona folículo estimulante y luteinizante. Se hacen seguimientos foliculares para observar el crecimiento, para esperar el momento clave en donde los folículos midan más de 17 milímetros. En esa ecografía se decide hacer la aspiración folicular. En un pabellón, con anestesia, se realiza una culdocentesis, se pincha el fondo de saco, se aspiran los folículos de cada ovario y se evalúan en una placa de Petri en un microscopio acondicionado para ello. El mismo día, el varón debe emitir la muestra espermática. Se separa, se centrifuga el plasma seminal de los espermatozoides mótiles. Y ahí se define, según el diagnóstico, la técnica de laboratorio a utilizar. La primera diapositiva, la primera foto, muestra un folículo, un ovocito en realidad, lleno de espermatozoides, cientos de espermatozoides en su alrededor. Eso es la fertilización in vitro tradicional. Significa que en el laboratorio, la embrióloga, que es el profesional calificado para realizar este procedimiento, toma una gota de semen previamente preparado y lo deposita sobre el ovocito ya decumulado, ya preparado, sin granulosa, listo para ser fecundado. En cada gota de semen existen alrededor de 100.000 espermios. El huevo va a elegir con quién va a fecundar. Esa es la fertilización in vitro. El ICSI, que es la fotografía que está bajo la primera, significa básicamente que vamos a superseleccionar el mejor de los espermios que obtengamos a través de esta preparación seminal. ¿Por qué vamos a elegir? El ICSI es una técnica recomendada para pacientes con factor masculino, pacientes que tengan pocos espermatozoides, muy poco mótiles, de muy baja morfología o con poco potencial fecundante. Es decir, la embrióloga tiene la responsabilidad de superseleccionar el mejor. Lo va a introducir directamente en el ovocito, por eso ICSI significa inyección intracitoplasmática. A continuación de la unión de huevos de espermio, independiente de la técnica de laboratorio que se utilice, acá observamos una incubadora con un time lapse, que básicamente es un sistema súper sofisticado de vigilancia del desarrollo embrionario. El cultivo embrionario para nosotros demora 5 días. Nosotros no intervenimos en ninguna de las etapas del crecimiento. Proveemos temperatura, humedad, concentración alta de CO2, baja de oxígeno, al igual que el útero materno. Por lo tanto, nuestra labor termina ahí, ahí empieza la naturaleza. El objetivo de esta unión de huevos y espermios es lograr un blastocisto de 5.º día. La fertilización in vitro espero les haya quedado bastante clara, porque es básicamente unir huevos y espermios, esperar el desarrollo durante 5 días a tener un blastocisto que podamos sembrar en el útero materno o en su defecto vitrificar si es que la mujer no quiere embarazar en este momento. Pero nosotros contamos con una técnica que a mi parecer es muy bonita, muy beneficiosa y muy acorde a los tiempos que vivimos hoy, de regulación de la maternidad y de opción para todas las parejas. El método ROPA significa recepción de óvulos de la pareja, es decir, 2 mujeres pueden acceder en Chile
a técnicas de medicina reproductiva? Sí, a través de este método. Una, la madre genética, la que tiene mejor reserva ovárica, la que cuenta con la mejor edad para aportar con los ovocitos, se somete a una estimulación ovárica controlada, a seguimientos ecográficos y es la que pasa por pabellón. Se extraen los ovocitos y se espera a la unión con espermatozoides, que en este caso serían de banco de espermios. La madre gestante, la pareja, la otra persona que participa de este método, al mismo tiempo en que su pareja inicia la estimulación ovárica, ella inicia la estimulación o preparación endometrial. Una aporta los ovocitos, la otra va a aportar el endometrio o el nido. En el momento en que se realizó la fertilización in vitro y se logró obtener un blastocisto, se siembra en el endometrio de la pareja, en un procedimiento que se llama transferencia embrionaria. La transferencia embrionaria demora media hora, no más que eso, bajo visión ecográfica, con un catéter específico, se siembra el embrión y 12 días después se pide un beta-HCG para saber si hubo o no hubo embarazo. Una tercera técnica de alta complejidad, ya hablamos de in vitro, ya hablamos de ropa, ahora vamos a hablar de vitrificación de ovocitos o espermios. La congelación o vitrificación consiste en congelar el potencial reproductivo tanto de huevos como de espermios para ser utilizados en el futuro. Es un proceso instantáneo de solidificación que tiene sustancias crioprotectoras para que no vean afectado su material genético y estas células puedan ser guardadas básicamente ad eternum. ¿En qué? En tanques que contienen nitrógeno a menos 196 grados de temperatura. La preservación de fertilidad puede ser social, es decir, puede haber una persona que en este momento no tenga pareja o esté estudiando o tenga planificado establecerse en un trabajo determinado o en fin, eso es una causa social. Pero también hay causas oncológicas, pacientes que son precozmente diagnosticadas con algún tipo de cáncer agresivo necesitan imperiosamente guardar su fertilidad, acercarse a centros de reproducción donde puedan guardar sus ovocitos o guardar sus espermatozoides sin la afectación de quimioterapia o radioterapia o incluso la amputación de gonadas o ovario en el caso de la mujer. La vitrificación de embriones, asimismo, guardar el resultado de la fecundación permite postergar la maternidad o paternidad para tiempos mejores. Lo que no hay que hacer es esperar a tener 40 años para recién decidir, pensar o evaluar la vitrificación de ovocitos. La recomendación es que la vitrificación se realice idealmente antes de los 38 años. El cuarto programa de medicina reproductiva es la ovodonación, en donde básicamente se reciben ovocitos donados, no son propios, son de una mujer sana, joven, que cumple con un protocolo súper estricto. El proceso de selección de donante no solamente valora un fenotipo ni la compatibilidad de grupo RH, sino que aspectos éticos, clínicos y psicológicos. Es altruista, es voluntario y anónimo. En Chile no existe un registro nacional de donantes. El acompañamiento, tanto para la donante como para la ovoreceptora, es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque detrás de la ovodonación hay un duelo genético y hay que resignificar la mapaternidad. La ovodonación consiste en que el proceso de estimulación hormonal controlada y aspiración de huevitos lo vive una donante sana, joven, libre de drogas, genéticamente compatible, grupo RH compatible, en fin, una persona que cumple con este estricto protocolo de selección para donación. La receptora prepara el endometrio. La fecundación se realiza con los espermios del varón o de banco según sea el caso. Y la transferencia embrionaria se realiza en la receptora de la misma manera
que en un ciclo autólogo. La confirmación de embarazo viene alrededor de 12 a 14 días después. Ovodonación es la recepción de ovocitos de una donante sana y joven. Prácticamente para finalizar, como se dan cuenta, la medicina reproductiva tiene muchos campos, muchas aristas, es sumamente tecnológico, pero no podemos dejar el lado humano. Nuestros pacientes vienen con duelos profundos, nuestros pacientes buscan respuestas, a veces ni siquiera nosotros las tenemos. Uno de los avances tecnológicos más importantes de los 10 últimos años es esto que les voy a presentar. Se llama estudio genético preimplantacional. Cuando tenemos pacientes que genéticamente son sanos, que nos traen a consulta un cariograma de cada uno, absolutamente normal, sin embargo tenemos malformaciones o gestaciones que no llegan a término o abortos a repetición, lo que urge es hacer un examen genético en el embrión antes de la implantación para obtener información genética sobre el número o la estructura de los cromosomas que lo componen. El estudio genético implantacional se realiza al día 5. Al trofoectodermo se le extraen con un láser bajo microscopio entre 4 a 8 células. Se hace un hatching, como aquí se observa, para extracción de esas células, cuidando de no tocar el macizo celular interno. El sector, las células que se extraen del trofoectodermo se regeneran, como ustedes bien saben, y el embrioncito, blastocisto, se congela a la espera del resultado de este cultivo, que demora alrededor de 10 días. A los 10 días de realizado este hatching, podemos obtener como informe si el embrión biopsiado es euploide, es decir, tiene el número correcto y la ubicación correcta de sus cromosomas o no lo tiene. De esta manera se califican como euploides, aneuploides o mosaicos, inclusive caóticos o sin resultado aparente. ¿Qué nos permite esto? Educar al paciente. Las mujeres menores de 35 años, ojo con este número, sí tienen aneuploidías en un 25 a 30%. Pero las mujeres mayores de 37 años tienen prácticamente un 70 o más de aneuploidías. ¿Es importante el cuándo consultar en reproducción? Claro que sí. El estudio genético preimplantacional permite identificar embriones cromosómicamente normales para transferir al paciente. De esta manera, al tener la información, yo puedo discernir si ese embrión se transfiere o no se transfiere y darle una respuesta potente, completa a un paciente que lleva años sin lograr su embarazo y que por fin descubre el porqué. ¿En quién está indicado este estudio preimplantacional? No es para todo el mundo, es de alto costo. Está indicado a mujeres mayores de 38 años, en mujeres con aborto a repetición, en fallos repetidos de implantación, en alteraciones severas de la muestra espermática y en infertilidad sin causa aparente. En Chile, para que lo conozcan, el acceso a técnicas de reproducción asistida. En el acceso público tenemos pacientes que a través de su atención primaria, ellos son beneficiarios de FONASA, pueden acceder gratuitamente a cupos que el Estado da para fertilización in vitro con huevos propios. ¿Cuál es el problema? Las desventajas a la lista de espera, que es muy larga, el número de cupos que es muy insuficiente, muy limitado, y el número limitado de tratamientos. Cada paciente puede acceder solamente una vez a tratamientos de reproducción asistida. Otro problema no menor es que no pueden acceder pacientes para ovodonación, tampoco para espermiodonación, tampoco pueden hacer estudio genético preimplantacional, no está incluido, y tampoco puede guardar sus ovocitos. FONASA crea el bono PAD para
baja y alta complejidad como una manera de ayudar a la población que mayoritariamente en este momento es beneficiaria de FONASA para que pueda elegir el prestador dónde realizar su tratamiento de reproducción. Eso acorta los tiempos de espera. Tiene como restricción algunos centros, no son muchos la verdad, tienen acceso al bono PAD. Deberían ser muchos más. Los centros privados prácticamente no trabajan con FONASA. El número de tratamientos es restringido. FONASA PAD permite la compra de solo 2 bonos para 4 transferencias como máximo, pero tampoco cubre la donación, tampoco cubre la preservación de fertilidad. A diferencia del sector privado, el acceso privado tiene como ventaja, evidentemente, que hay coberturas y reembolsos de la ISAPRE. Cuando FONASA codifica bonos como el bono PAD, ISAPRE está obligado a hacer la prestación y hacer una devolución o reembolso al usuario. ¿Cuál es la desventaja? El alto precio que estos tratamientos tienen. Para finalizar, somos un equipo multidisciplinario. Ustedes no se imaginan el alcance que puede llegar a tener esta enfermedad y el impacto que produce no solamente en las personas, sino que en su entorno. El equipo multidisciplinario es fundamental. Es importantísimo que seamos profesionales informados en esto y que hablemos en todos los ámbitos de la sociedad, que conversemos, que los oncólogos no vean a los ginecólogos especialistas en fertilidad como enemigos, ansiosos de meter en un pabellón a una paciente para hacer un tratamiento de fertilidad, sino como darle una oportunidad a una mujer, a un hombre, a una pareja, que decida lo que quiere hacer de aquí en adelante, pero que tenga la mayor cantidad de opciones y el mayor acompañamiento posible, porque esto es absolutamente multidisciplinario, como ustedes han podido ver en el transcurso de esta presentación. Mi invitación es a que queden conceptos instalados en ustedes, como por ejemplo, que la infertilidad no es antojadiza, no es mala suerte, es una enfermedad tremendamente prevalente. La mitad de las personas que llegan a mi consulta han tomado anticonceptivos eternamente, nunca los han suspendido, hasta que llega el momento o de encontrar pareja o definir si es que quieren ser padre o no. Y al hacer los exámenes se dan cuenta de que sí, durante mucho tiempo tuvieron inconvenientes de fertilidad, pero no lo sabían porque nunca consultaron por esa razón. ¿Ha mejorado el acceso a las técnicas de reproducción para bajar o para aumentar la baja natalidad? Sí, claro que sí, pero no es suficiente. Hay muchos mitos y desinformación sobre los tratamientos de fertilidad, que son muy caros, que son impagables, que son para algún tipo de persona. Claramente no es así. Yo trabajo en una clínica privada y atendemos con el bono PAD a todos los pacientes de todo Chile que quieran venir y ser atendidos con el mejor nivel de tecnología y trato humano que nosotros podemos darles. ¿Existe falta de educación en salud sobre la fertilidad? Sí, partiendo por los profesionales de salud. En la formación de matrones o matronas debe profundizarse este aspecto porque repercute directamente en el desempeño laboral con el que ustedes se van a encontrar, con la realidad social que ustedes deben entender antes de egresar. Es importante promover la educación de relaciones afectivas saludables en todos los niveles de atención. Por supuesto que sí. La fertilidad no es solo de dos, puede ser única, puede ser de parejas del mismo sexo. Es súper importante la educación en salud sobre este aspecto para que seamos una sociedad inclusiva y sana. La preservación de fertilidad y vitrificación de ovocitos son una alternativa real y efectiva. Sí, claro. Los profesionales de la salud debemos conocerlas y debemos ser buenos consejeros para mejorar la natalidad en Chile y en el mundo. Y finalmente, debemos asumir activamente la formación de matrones y matronas, asesores reproductivos, líderes en gestión y capacitados en reproducción, conocedores de la realidad del país al que pertenecen.
Les agradezco inmensamente la oportunidad que me dan de mostrar mi trabajo. Soy matrona, orgullosa de trabajar en fertilidad. Me encanta haber conocido el otro lado de la moneda y los invito a conocer este mundo que es súper importante y súper relevante. Muchas gracias por su tiempo. María Soledad, creo que hablo por todos, dándote las gracias por esta charla tan interesante. Creo que se nota además no solo tus grandes conocimientos, sino la gran pasión que tienes por tu trabajo y eso realmente como que se contagia. Así que realmente agradezco mucho que estés acá hoy con nosotros y que hayas podido mostrar tu trabajo y la importancia que tiene este tema actualmente, entendiendo cómo está cambiando la población y ahí el rol protagónico importante que tenemos los profesionales matrón y matrona.